Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios. Presenta su programa Encuentros con Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia sin pérdida de tiempo, hermano. Allí en Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 14 al 16. Estamos abordando el tema los lenguajes del espíritu, sueños y visiones. Job 33, 14 dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Padre que estás en gloria, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder reunirnos en tu nombre. Desde ya pedimos la intervención de tu Espíritu Santo. Ayúdenos, oh Padre mío, a poder asimilar estas verdades benditas y que a medida que lo hagamos, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo puedan ser libres de toda clase de ataduras. Te damos la gloria y te damos la honra que solamente a ti te corresponde, Señor. Ayúdeme a poder darme a entender, te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, estamos considerando, hermanos, la tercera fuente de donde proceden los sueños y visiones, que es precisamente por medio del Espíritu Santo. Cuando estos provienen de Él, hermano, tienen el propósito de mostrar planes divinos para con cada uno de nosotros. Por eso es que leemos allí en el versículo 16, entonces revela al oído de los hombres y les señala, ¿el qué dice ahí? Su consejo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el sueño y la visión que proviene del Espíritu tiene el propósito de revelar una dirección, dar una dirección, ¿verdad?, para nuestras vidas. Y a diferencia de los que provienen del alma humana o de espíritus malos, los que provienen de Dios siempre tienen el sello, hermano, de que es de provecho para nosotros. Por eso es que dice en 1 Corintios 12, 17, vamos rapidito a 1 Corintios 12, 17, dice esto. Fíjese bien. Dice 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El Espíritu Santo siempre va a tratar, hermano, de bendecir, ¿verdad?, dándonos ese tipo de revelación. No es como el enemigo, ¿verdad?, que trata de perturbar y robar paz. No, el Espíritu Santo jamás hace eso. Así que cuando algo viene de Dios, crea que lo que primero va a poner es paz en su corazón y va a revelar algún tipo de dirección para su vida o algo que Dios quiere que usted haga o que conozca. Siempre este provecho, este beneficio para nosotros redunda en tres áreas. Y está ahí mismo en 1 Corintios 14:3, cuando dice, fíjese bien, y no solamente estamos hablando de lo que son sueños y visiones, sino toda manifestación del Espíritu tienen tres áreas en las cuales abarca. Dice allí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y amonestación. Ahí podemos darnos cuenta las tres áreas en las cuales el Espíritu es de provecho para nosotros, hermano. Ahora, ¿qué es la palabra edificar? Es impartir propósito divino. ¿Qué significa la palabra exhortación? Anima, amonesta. Y consolar, calma, tranquiliza. Eso significa. Partiendo de esto, hermano, hemos estado observando ejemplos de siervos
que tuvieron visiones o sueños para provecho de ellos en esas tres áreas específicas. El jueves pasado abordamos en la primera área, que es cuando es para edificación. Hoy vamos a hablar de la otra área, que es cuando es para exhortación. ¿Y qué dijimos que es exhortar? Tiene que ver con la amonestación, tiene que ver con corrección, tiene que ver con advertencias. En esta área, hermano, la visión o el sueño que se recibe no es muy gratificante a la carne, porque a la carne no le gusta que le revelen sus debilidades. Yo no sé usted, pero cuando nos están regañando, usted está contento. Obviamente, aunque sea de beneficio para uno, la carne no está recibiendo aquello. Uno desea a veces hasta desquitarse, pero redunda para bien si usted atiende. Entonces, cuando el sueño y la visión no es con el propósito, hermano, de exhortar, no es gratificante para la carne, repito, porque la carne no le gusta que le exhorten o que le corrijan. Pero a nuestra alma es de gran provecho, pues tiene el propósito, hermano, de mejorarnos en ciertas áreas y que tengamos cuidado en otra. Amén. Fíjese. El Espíritu Santo corrige con el propósito de mejorar en ciertas áreas o también que tengamos cuidado en otras. Ese es el propósito de la corrección. Y Dios siempre, hermano, obviamente, antes de infringir una disciplina, siempre viene una amonestación, como una voz de advertencia. Así como cuando el papá le dice al niño, si vos estás jugando así, ¿verdad? Te vas a hacer daño y yo no quiero eso, pero si tú no me haces caso, yo te voy a corregir. Entonces, el padre amonesta, previene. Lo mismo sucede con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A través de un sueño, a través de una visión, Él viene y nos amonesta y nos dice, cuidado con tocar o hacer esto porque te va a ir mal. Si tú aún así lo haces, viene ¿qué? La vara. Pero repito, antes de que venga la vara, Dios, como cualquier otro padre, hermano, que verdaderamente es responsable, amonestará, advertirá. Y Él muchas veces utiliza el sueño y la visión para hacer tal cosa. Ahora, fíjese bien, por lo general, hermano, ¿cómo es que Dios nos habla cuando utiliza sueños y visiones? ¿Cómo Él se revela? Bueno, Él lo hace de muchas formas, pero en alguna en particular, hermano, es a través de metáforas. No me pregunte por qué, pero a Dios le encanta el aspecto misterioso. Fíjese, y siempre nos revela las cosas a través de figuras. Esa es una metáfora. Utiliza figuras que describen una condición espiritual existente en esa persona, ¿verdad? Como que Dios no te deja ir así directamente el mal, sino que te lo envuelve con un toque de misterio, así como las parábolas del maestro. ¿Me escucha? Que de repente el Señor utilizaba los animalitos, la naturaleza para describir verdades espirituales. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Él ocupa figuras para revelar una condición particular en nuestra vida. Y les voy a poner un ejemplo. Fíjese bien. Una figura que Él ocupa que pueda revelar alguna condición no correcta en nuestra vida. El soñarse desnudo. Es una. El soñarse con ropa sucia o harapienta. El soñar, hermano, que usted está en un lugar sucio. O a veces sucede de que de repente nos vemos en el sueño comiendo cosas sucias que en lo natural no lo haríamos. ¿Me escucha? Bueno, y uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Que yo me vi desnudo. O a veces nos vemos con ropa interior en un sueño. ¿Me escucha?
A veces no nos vemos completamente vestidos, sino que nos vemos tipo Adán y Eva, ¿verdad? Y ya le digo, o nos vemos vestidos pero no con un atuendo apropiado, o vemos ese atuendo sucio, todo malogrado. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermano, ¿verdad?, con aquellas personas que les gusta usar pantalones rotos o desteñidos. ¿Me escucha? Porque eso tiene un significado en el mundo espiritual. Por eso es que cuando uno se sueña con ropa así, desgastada, sucia, manchada o rota, algo malo está sucediendo en tu vida espiritual. Y Dios te lo está advirtiendo a través de esa figura, a través de esa metáfora. Me explico, hermano. Fíjese bien. Hoy vamos a darle un contexto bíblico, porque usted me puede decir, bueno, hermano, pero pruébemelo bíblicamente lo que usted me está diciendo. Perfecto. Vamos a ver, quiero que vaya a Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 10. Quiero que note que después de que Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que ellos observaron? ¿Qué fue lo primero que ellos observaron? Que estaban en el mundo físico desnudos. Fíjese bien, fíjese bien. Dice ahí Génesis 3:10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, ¿por qué Adán y Eva tomaron esa actitud? Si siempre habían estado delante de la presencia de Dios de esa forma. En el mundo físico, obviamente, ellos estaban desnudos, pero en el mundo espiritual, ellos tenían la cobertura de Dios. Cuando ellos pecaron, la cobertura de Dios se quitó, se les abrieron los ojos, no al mundo espiritual, sino al mundo natural, y vieron su condición. Y se vieron que desnudos. Por eso le digo yo, cuando nos vemos nosotros en algún sueño desnudo o semidesnudo, eso quiere decir que estamos haciendo algo no correcto ante los ojos de Dios, porque eso significa un pecado inconfeso. Ahora, veamos otro ejemplo. Quiero que vea allí, por favor, en Zacarías. Vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 3:1. Fíjese qué interesante esto. Ya vimos cuando una persona se sueña desnudo. Hoy vamos a hablar de otro aspecto que revela una condición espiritual. ¿Ya tiene Zacarías 3? Me mostró al sumo sacerdote Josué. Este Josué no es el conquistador, es otro Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero ¿por qué estaba para acusarle? Escuchemos. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y miren el versículo 3 cómo se presentaba Josué, y por lo cual Satanás estaba acusándole. ¿Cómo estaba ahí? Y Josué estaba, ¿qué dice? Vestido de vestiduras viles, es decir, sucias, harapientas, manchadas. Y dice, y estaba delante del ángel. No voy a explicar el contexto de esto, versículos. Simplemente quiero dar pie a esta verdad que le estoy hablando, de las figuras que el Señor muchas veces ocupa para revelar una condición espiritual. En este caso se revela una condición espiritual de este sumo sacerdote, que no estaba apto para estar en la presencia de Dios, y por lo cual Satanás estaba por acusarle. ¿Por qué digo esto? Porque sus vestiduras dan a conocer que no estaba bien con Dios. Y ahí vemos obviamente que eran vestiduras viles, es decir, vestiduras que obviamente no estaban a tono pues en la presencia de Dios. Por eso le digo, hermano, ¿verdad? Tengamos cuidado cómo nos vestimos, porque en el mundo espiritual todo eso tiene un trasfondo.
tiene un trasfondo. Y aquí yo espero abrir los ojos especialmente de jóvenes y usted padre que tiene jovencitos, de hacerle ver esta situación. No es algo que yo aquí estoy inventando, aquí lo estamos viendo. Amén. Ya vimos dos ejemplos, uno soñarse desnudo o soñarse con ropas arruinadas, sucias, viles, etcétera, que tiene que ver con eso, harapientas, sucias, rotas, etcétera. En fin, o no correctas, ¿no? Inapropiadas, etcétera. Bueno, ahora quiero que vayamos a Lucas 15, por favor. Y este ejemplo, hermano, ahí tenemos las tres encerradas, ¿verdad? De cómo muchas veces la condición de la forma en que estamos vestidos o en el lugar en que estamos o incluso lo que estamos comiendo revela nuestro estado espiritual, y por eso es que debemos tener mucho cuidado cuando tengamos ese tipo de sueño. Aquí tenemos la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba obviamente lejos, separado de la bendición de su padre, no podemos decir que estaba viviendo una vida grata. Amén. Él estaba obviamente, hermano, descarriado. Y mire la condición en que revela, hermano, su estado espiritual. Por eso le digo, fíjese bien en su atuendo, fíjese bien en el lugar donde estaba y fíjese bien en lo que estaba por comer. Todo eso revela su condición espiritual. Amén. Vaya, vamos a leerlo. Lucas 15, por favor. ¿Ya lo tiene? Dice así. Lucas 15, 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que, ¿qué dice, hermano? ¿A qué lugar fue enviado? A cuidar cerdos, a apacentar cerdos. ¿Será que ese es un lugar correcto donde un hijo de Dios debe de estar? ¿En el fango, en la podredumbre? Obviamente que no. Pero siga leyendo. Y deseaba que llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí podemos darnos también cuenta que la alimentación, la comida también revela el grado de espiritualidad que tenemos o la deficiencia que tenemos en la misma. Él estaba en un lugar incorrecto, en porqueriza, en un lugar sucio. Él estaba queriendo comer algarrobas, es decir, cosas que se les daban a los cerdos. ¿Y será que esa es la comida de nosotros? No. Nosotros somos hijos del gran rey, hermano, y tenemos derecho al pan del cielo, no algarrobas. ¿Me escucha? Ahora, pero este hombre no solamente estaba en el lugar, no solamente estaba comiendo o queriendo comer cosas incorrectas, sino que también estaba harapiento. Estaba harapiento. ¿Por qué le digo eso? Bueno, quiero que busque el versículo 21, por favor. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, en su condición pecadora, mire cómo estaba vestido este hombre. Y por eso es que el padre, inmediatamente al ver su atuendo sucio, maloliente, descuidado, manchado y quizás deteriorado, mire lo que hizo el padre como símbolo de restauración. Versículo 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. ¿Y qué dice? Y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Se da cuenta, hermano, que cuando nos soñamos nosotros desnudos o semidesnudos o con ropa sucia, desgastada, rota, vieja, etcétera, o que nos vemos comiendo cosas que en lo natural, fíjese bien, no comemos y nos vemos ahí dándonos el banquete. Y usted sabe que en lo natural, y usted dice: qué barbaridad comiendo eso, a mí no me gusta eso. ¿Verdad? A mí solo olerlo me provoca y me llama al vómito. Pero en el serio usted está viendo lo mejor, mire, ve. Eso está revelando que una condición espiritual que usted adolece, que no está a tono con Dios. ¿Me estoy dando a entender? Vale.
Entonces, yo quiero que quede claro esto, porque de repente, repito, Dios nos habla por sueños y visiones, pero nos habla a través de parábolas. Y uno dice, bueno, ¿y por qué será que me soñé cholón? ¿O por qué me soñé solamente con ropa interior? Y uno se queda, qué barbaridad, ¿será que Dios que quiere que cambie mi mudada? No, hombre, hermano, de cuento, no. Es algo malo que está pasando en su ser interior. Y Dios le está revelando a través de su mal atuendo o la falta del mismo que usted no está vestido apropiadamente ante el trono de Dios. Que usted está faltando en ciertas áreas y necesita atención. ¿Me escucha? O estar en un lugar, como le repito, sucio, maloliente, que en lo físico usted no estaría ahí, hombre. Porque usted es una persona amante de lo del orden, del aseo, y de repente verse, hermano, en medio de un fango o verse en medio de putrefacción y todo eso, eso no es bueno. O de repente que se vea usted comiendo cosas sucias, ahí igual lo mismo. ¿Queda claro estas cosas? Así que el Espíritu Santo ocupa estas figuras para revelar alguna condición espiritual que no esté a tono con la de nuestro Padre. Y nos está advirtiendo, ponele atención a tu vida espiritual que no está bien. Ponele atención a tu vida espiritual, porque a través de esto te estoy diciendo que estás comiendo cosas que no tenés que comer. Estás consumiendo cosas que no debes de consumir. Estás viendo cosas que te están contaminando por dentro. ¿Me escucha? Estás viendo, oyendo. Tenemos vías de entrada que son los oídos. Prácticamente todos nuestros sentidos son vías de entrada a nuestra alma, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vemos, con lo que oímos. Bueno, solamente la palabra que expulsa lo que hay dentro, hermano, ¿verdad? Nuestra boca, pero de ahí todos nuestros sentidos son ¿qué? Como ventanas que absorben lo externo. Así que cuide sus ojos, cuide sus oídos, cuide lo que toca. Entonces Dios muchas veces va a revelarnos, repito, una condición no correcta ante Dios a través de esas figuras. Así que no se extrañe ni se espante si usted se mira así, porque Dios le está diciendo, presta mucha atención a tu ser interior. No estás teniendo una comunión conmigo como debería de ser. O estás viendo programas que no deberías de consumir, que no deberías de ver. ¿Me escucha? O de repente pues haciendo algo indebido y cuando uno, hermano, está en pleno pecado, Dios te muestra completamente tu vida en desnudo o con ropa interior. Ese es algo que te dice, estás practicando pecado. Si vos no le crees al predicador, a veces el Señor te predica a ti. Pero como nosotros muchas veces no sabemos mucho de estas figuras, lo dejamos pasar y uno dice, a ver, ¿en qué estabas pensando cuando me acosté? Dice uno. No, hermano, eso tiene un simbolismo. Y yo espero que quede claro esto, para que le ponga atención en el momento en que el Padre le revele a usted algo que quiera Él que mejore, que mejoremos. Amén. Bien. Como vemos, hermano, Dios ocupa esas figuras para revelar nuestra condición y que reflexionemos. Para mejorar áreas en nuestra vida o que nos alejemos, fíjese bien, de lugares donde nos contaminamos. Porque si de repente yo me veo un lugar sucio, quiere decir que tú estás frecuentando un lugar que no te corresponde estar como creyente. Por eso es que deben de ponerle mucha atención. Cuando tú te sueñas desnudo es porque tú estás practicando un pecado y te estás dando la grande con él. Cuando de repente te miras en un lugar sucio, Dios te puede estar diciendo, el lugar donde tú estás yendo o con el fulano, con la mengana, no quiero que te juntes porque te contaminas. Ese lugar no te conviene. Cuando uno se sueña con lugares inapropiados. Ahora, cuando uno se sueña comiendo cosas, eso quiere decir que tú estás permitiendo que hayan cosas que tú estás consumiendo a través de los sentidos, que no son correctos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Por eso es que en 2 Corintios 6:17 Dios nos llama precisamente
a que nos apartemos de todas esas situaciones. Cuando de repente, hermano, tenemos ese tipo de sueño o visión, repito, es con el propósito de no incomodar solamente nuestra alma, porque repito, ninguna exhortación es tenida como algo de gozo, ¿no? Pero igual, si Dios está revelándote cosas así por figuras, es de poner nuestra barba en remojo y decir: Padre, ¿qué estoy haciendo y no me he dado cuenta? ¿Dónde estoy yendo que no quieres que vaya? ¿Qué he estado consumiendo, Padre, a través de mis sentidos que no quieres que consuma? Que me estoy debilitando, que me estoy contaminando. Y créame que el Espíritu Santo va a empezar a dar testimonio. Y va a empezar a decirle: quiero que te apartes de esto, quiero que te apartes de allí, quiero que empieces a cortar, ¿verdad?, este tipo de programas. A veces hay que ser radicales y drásticos. Si usted tiene problemas, hermano, con tener Facebook, elimine Facebook. Si usted tiene problemas con el YouTube por ver contenido inapropiado, no tiene usted dominio propio, elimine el YouTube. ¿Me escucha? Y es aquí donde Jesús dijo, ¿verdad?, que debemos de cortar de raíz todo aquello que nos provoca algún tipo de una relación mala con nuestro Padre. Él habla de cortar, de sacar el ojo, él habla de cortar allí la mano, de cortar un pie. No lo está hablando de una forma literal, sino que está diciendo: cortar de raíz todo aquello que te induce a apartarte de mí, ¿verdad? Entonces, y mire lo que dice 2 Corintios 6. Dice esto el Señor: cuando Dios nos revela esto, repito, no es para que nos sentemos y digamos: qué sueño más raro el que tuve. No, algo Dios está revelando y Él te está diciendo, en otras palabras. ¿Qué te está diciendo? Lo que dice 2 Corintios 6, 17. Por lo cual, ¿qué dice ahí, amado? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué dice? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios Todopoderoso. Siga leyendo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos, mire, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, cuando de repente Dios revela una condición espiritual no correcta, Él quiere que vayamos a sus pies y nos pongamos a cuenta. Que limpiemos lo que está sucio, que nos apartemos de aquello que nos contamina y que dejemos de consumir aquello que nos perjudica en nuestra vida espiritual. Por eso es que aquí dice la Escritura esto. Y nos toca en ese momento limpiarnos. Y mire, hermano, Dios es tan maravilloso que provee precisamente herramientas o fuentes para que nos limpiemos cuando estamos contaminados. Y uno de ellos, hermano, es el arrepentimiento. ¿Me escucha? El arrepentimiento es lo que tuvo el hijo pródigo. Volvió, se dejó de estar ahí en ese lugar sucio, de ese lugar que daba lástima. Volvió en sí y dijo: yo no puedo, yo no debo de estar aquí. Si yo tengo una casa donde mi padre aún a sus siervos los tiene bien alimentados, y yo aquí sufriendo de hambre, y yo aquí con ropa sucia y pestilente, no, voy a volver a mi padre. Ese es el propósito cuando Dios nos revela una condición espiritual, que tú te vuelvas a Él. Si esa condición espiritual está mala, pues, y deficiente, revelada a través de esas figuras, entonces Dios te está diciendo: vuélvete a mí. Y el arrepentimiento es necesario para poder volver a Dios, ¿verdad? Y obviamente la sangre poderosa de Jesucristo. Mire 1 Juan 1:7. Aquí es el remedio, porque usted me puede decir: bueno, hermano, usted me está exhortando, pero no me está diciendo la solución. ¿Qué debo de hacer yo? Usted me puede decir: si yo me veo en esa situación, bueno, aquí ya le estamos diciendo: arrepintámonos. Si usted quiere conocer la verdad, la va a conocer, hermano. Y Dios le va a empezar a revelar las cosas. ¿Por qué Dios le está mostrando esas situaciones? Dios se lo va a revelar, crea que así va a ser, porque usted es su hijo.
¿Mm? Pero usted tiene que tener disposición y deseo de mejorar y salir de ese lugar. De lo contrario, Él no lo va a hacer por usted. Tenemos que hacer como el hijo pródigo, volver a Él. Mire lo que dice 1 Juan, aquí tenemos algo maravilloso, que es otra provisión que el Padre da para cuando hemos pecado. Una forma de limpiarnos si estamos contaminados por lo que vemos, por algo que hacemos, etcétera, o en el lugar donde estamos, pues bueno, hay que aplicar todo esto que aquí la Biblia nos dice. Dice aquí 1 Juan 1:7, ¿ya lo tiene? Bien, dice, pero si andamos en luz, mire qué cosa, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué dice que hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia de todo pecado. Entonces esa es la otra forma en la cual el Señor, hermano, provee, ¿verdad?, para poder limpiarnos de toda contaminación a través de la sangre de Cristo. Ahora usted me va a decir, bueno, hermano, pero ¿cómo yo puedo utilizar y aplicar la sangre de Cristo en mi vida y poder limpiarme? Eso se hace a través de la confesión. ¿Me escucha? Cuando yo confieso los pecados, inmediatamente yo le pido a Dios, Señor, ahora límpiame de todo mal, límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado. Y es hecho así, en segundos. ¿Me escucha? Entonces, cuando dice que la sangre de Cristo nos limpia, pero ¿cómo aplicar la sangre de Cristo en ese proceso de limpieza? A través de la confesión. ¿Por qué le digo eso? Lea el versículo 9, por favor, que dice: si confesamos, mire, nuestros pecados, ¿qué dice, amado? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se da cuenta del proceso? La sangre de Cristo, hermano, está para limpiarnos. Nosotros no somos personas perfectas. Nosotros nos contaminamos de repente en lugares con personas, quizás no adrede, pero de repente estamos con personas que no deberíamos de estar, de alguna forma nos contaminamos, vemos cosas o situaciones que no las buscamos, pero nos buscan. Y estamos ahí, ¿no? Y de repente decimos, Padre Santo, limpia mi pecado, limpia mis manchas, limpia mi maldad. Cuando usted confiesa y dice, Padre, yo hice esto, hice lo otro, yo traté mal a mi esposo, yo lo traté con ira, yo me fui a dormir teniendo una contienda con él o con mis hijos. Señor, cuando tu palabra dice airaos y no pequéis, y no se ponga el sol en tu cabeza sin ponerte a cuentas, ¿verdad?, con el que tienes pleito. Es decir, que tipo 6 de la tarde, cuando ya se está poniendo el sol, es la última. Es el último chance para ponerse a cuenta. ¿Me escucha? No se ponga el sol. Entonces, y de repente, pero lo hacemos aún así. Y nos vamos, hermano, en una situación bastante difícil. No nos confesamos esto a Dios. Y yo le digo, y de repente Dios empieza a revelar cosas a través de esos sueños. Entonces ahí es donde usted debe decir, Padre, ayúdeme a saber en qué te estoy fallando. Y ahí viene el Espíritu Santo a revelar, hermano, esos rincones oscuros y sucios, porque Dios es luz que ilumina esos lugares oscuros. Amén. Entonces, si Él va revelando a través de su palabra, a través de la exposición de enseñanzas, etcétera, Él va revelando aquello que le agrada o no le agrada. Y si hay algo que no le agrada, que tú estás practicando, ¿qué nos corresponde? Confesarlo y pedir, límpiame con tu sangre. Y en ese momento Dios lo te hace limpio. Amén, iglesia. Entonces ahí tenemos una solución de poder salir de eso. Dios nos está dando la forma también. Nos señala el error, pero nos señala la enfermedad, pero también nos señala ¿qué? El remedio para esa enfermedad. El remedio. Ahora bien, no solamente es cuestión de confesar, hermano, sino también de apartarse del pecado.
Porque qué chiste tengo de que cada mañana o cada noche yo estoy confesando, yo hice una cosa, yo hice lo otro. Y en el momento después, hermanos, que termino yo de orar y de confesar, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué significa eso? Que usted no está arrepentido. Que usted no está arrepentido. Y las cosas no funcionan así. Aunque esté aplicando la sangre de Cristo y constantemente, Padre, límpiame, Señor, mi pecado, límpiame mi pecado. Pero si usted está volviendo al lugar donde un día confesó a decir, ya no voy a ir, pero vuelve, usted se va a volver a ensuciar. Usted se va a volver a ensuciar. Entonces, para mantenerse limpio, ¿qué debería hacer? Dejar de frecuentar ese lugar, hombre. ¿Me escucha? Entonces tiene que necesariamente dejar de practicar todo aquello que le contamina. ¿Me estoy dando a entender? No es solamente de confesar, decir, ay Señor, yo estuve en un lugar donde sí, yo me di cuenta que te contristé. Pues sí, pero el día siguiente al mismo lugar. Ay Señor, yo estuve de una forma inapropiada con mi novio o con mi novia. Pues sí, pero al día siguiente está en la misma y en peores condiciones. Entonces no estamos en nada. Estamos en un ciclo vicioso. Padre, perdóname, pero usted no está arrepentido. Y usted está confesando y confesando y confesando. Y es cierto, se dice, ¿verdad? El que confiesa sus pecados, obviamente, la sangre de Cristo viene y limpia. Pero no solamente es confesión. Por eso es que en Proverbios 28:13, una cosa maravillosa. La verdad, hermano, se va complementando en la escritura, ¿verdad? Y es algo maravilloso esto, para poder entender, ¿verdad? Todo el contexto. Dice Proverbios 28:13, fíjese bien, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa, y añade, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces ahí nos damos cuenta que no es solamente confesión, sino que también hay que apartarnos, dejar de practicar el pecado, empezar a hacer lo correcto, dejar esas palabras inapropiadas o esas actitudes inapropiadas. No es solamente tener remordimiento, porque uno, hermano, es bien dado a eso, no a aquellos remordimientos. Bueno, cuando empezamos, ¿verdad? Ya después la conciencia se cauteriza y ya no hay remordimiento en lo absoluto. Usted puede estar pecando y hasta ministrando, porque ya la conciencia ya no le dice nada a usted. Y ese es un grave peligro, hermano. Cuando la conciencia es acallada por un pecado repetitivo, donde el Señor te ha hecho ver que es malo, pero tú estás muy, muy atado y muy vendado, y la persona aún puede estar ejerciendo un ministerio hasta con poder y en pleno pecado. Por eso es que yo le digo, el éxito ministerial de una persona no refleja su nivel espiritual. Lo que simplemente está manifestando es que su machete de trabajo, utilizándolo, pero no su vida espiritual. Ningún don revela la vida espiritual de una persona. Un don es como un arma, es como una herramienta que Dios te da para hacer la voluntad del Padre, tu llamado. Me explico, pero no revela tu condición espiritual. Por eso es que podemos ver gente ministrando con poder que las almas se sanen, porque Él está ministrando desde un don, pero no desde una presencia. Desde un don, desde una herramienta, pero no desde una aprobación divina. ¿Me estoy dando a entender? No nos confundamos con esto. Porque hay gente que dice, bueno, si Dios me usa y yo en pecado, quiere decir que a Él no le importa que yo peque, ¿verdad? Y como me usa, pues chévere, Él me está diciendo, seguí adelante. Cuidado, porque ese es el peor engaño donde podemos nosotros meternos. Amén. Entonces ahí vemos la forma como el Señor nos saca del hoyo. Bueno, si de repente nos vemos en esas situaciones, en esas figuras, no desnudos o semidesnudos o con ropa inapropiada en lugares inapropiados, Dios te está revelando algo malo que hay en ti, y en ese momento tú decirle, Padre, revélame. Usted sabe, hombre, usted sabe, uno bien sabe, hermano, por Dios bendito. Ahí lo que el Padre simplemente te está diciendo, mira, te estoy llamando la atención a través de este sueño. No estás vestido apropiadamente ante mí. Ponte a cuenta, vení a mí.
arrepentite, salí de allí, confesá tus pecados, pero apartate de ellos. Y mi sangre te va a limpiar de esa maldad. Borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y seguimos adelante. Porque así es nuestro Padre, hermano. Borrón y cuenta nueva, aunque las consecuencias a veces persiguen, pero Él te ha perdonado. Y tenés que tener seguridad de su perdón. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, créame que la sangre de Cristo te ha limpiado y te posiciona una vez más en un lugar especial con Dios. No importa dónde hayas caído. Este es algo grande y maravilloso. Amén. Me estoy dando a entender. Quiero llegar a otro aspecto. Fíjese, vamos a dejar ya ahora esta cuestión de que de repente Dios nos revela situaciones a nosotros. Pero a veces sucede que Dios ocupa profetas para revelar nuestra condición. Es otra forma. Lo puede hacer de una forma directa a través de una figura que ya la vimos, de te ves desnudo, semidesnudo, con ropa inapropiada, en un lugar inapropiado, comiendo cosas sucias, etcétera. Él te está diciendo directamente a ti, ponle cuidado a lo que estás viendo, a lo que estás haciendo, al lugar donde tú frecuentas, etcétera. Él te lo dice directamente. A veces Dios no lo hace directamente, Él lo a vasos. Él busca siempre ministerios con unciones proféticas para señalar el pecado. Por eso es que el ministerio profético es uno de los ministerios más atacados, más odiados y más perseguidos en nuestras congregaciones. Y el que más el enemigo quiere opacar. Cuando una iglesia fluye un ministerio profético, ahí no hay tales de pecados ocultos. ¿Me escucha? Ahí no hay tales de que el enemigo se meta por vereditas y por lugares así pero raros, ¿verdad? Y que él se camufle, que él ocupe un camuflaje y que él se vista de ovejita siendo lobo. No. El ministerio profético revela. Por eso es que es necesario que esos ministerios estén operando en nuestras congregaciones. A mí me llama la atención, hermano, que en la iglesia donde fue llamado el apóstol Pablo a ser misionero, ¿verdad? Dice que operaban maestros y profetas. Dos cosas muy importantes deben de haber en nuestras congregaciones: maestros y profetas, porque el maestro te instruye y el profeta corrige. El maestro ilumina, ¿verdad? Y el profeta elimina. ¿Por qué digo que elimina? Porque corta lo que está malo, lo saca, lo expulsa. ¿Me escucha? Es algo maravilloso. Y por eso es que en nuestras congregaciones, hermano, qué dichosa la congregación que haya ministerio de maestro, de enseñanza y un ministerio profético. Porque le digo, es una iglesia bendecida, prosperada y en victoria. Así se lo digo, hermano, ¿verdad? Bueno, y repito, Dios ocupa muchas veces a los profetas para señalar el pecado, para señalar el error. Y eso obviamente no nos gusta tampoco. Y de repente tomamos actitudes de que escondernos de esas personas o no hablarle a estas personas o tener predisposición para ellas. Mire, le guste o no le guste, cuando Dios está operando en un ministerio profético, ahí va a tener al profeta usted. Le guste o no le guste, va a tener que estar escuchando su voz, va a tener que estar viendo su dedo acusador. No guste o no nos guste. ¿Me escucha? Y démosle gloria y alabanza al Padre, porque el propósito del Señor es librarnos del engaño, sacarnos del error y restaurarnos a una relación maravillosa con nuestro Padre. Hay un ejemplo de esto, y yo quiero que vaya por favor a 1 Samuel, por favor, de cómo Dios utiliza ministerios proféticos para revelar pecados ocultos o para exhortar, porque estamos hablando del área de la exhortación. Estamos hablando del área, hermano, de esto, ¿no? De exhortar, de corregir, ¿verdad? Lo que está malo, de amonestarnos. Es parte del ministerio profético. Bueno, dice allí en 1 Samuel 3:1. Yo quiero que noten la condición de Israel en aquel entonces,
¿verdad? Una condición bastante crítica. Aunque había un sumo sacerdote, el sumo sacerdote no estaba en una posición muy correcta delante de los ojos de Dios. Estaba permitiendo cosas inapropiadas con sus hijos, cosas que habían desagradado al Padre. Y mire la condición, cómo el Señor ocupa las figuras para revelar una condición espiritual. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseada en aquellos días, y no había visión. Fíjese bien, no había visión con frecuencia. ¿Por qué razón? Porque el pueblo, hermano mío, estaba dirigido por personas que vivían en oscuridad. Uno debe de tener mucho cuidado a quien elige como líder, o mirar quién quiere que uno lo pastoree. Uno debe tener mucho cuidado. No es solamente de escuchar, qué bonito cómo se expresa el hermano en la palabra, qué bonita le explica, qué bueno eso, ¿no? Pero también hay que ver su vida espiritual, que si verdaderamente está tono, hermano, si verdaderamente está alineado. Porque será que un ciego saque a otro del error, al mismo hoyo van a caer. Y eso es lo que estaba pasando con Israel. Lamentablemente el liderazgo espiritual estaba ¿en qué? En declive. Y por eso es que no había palabra profética. La visión escaseada. No era de menos. Si el problema era la cabeza, ¿verdad? Entonces, ¿qué podía esperar el cuerpo, el resto del cuerpo? Entonces había una oscuridad terrible. Pero repito, Dios siempre tiene remanentes. Dios siempre tiene remanentes. Y que Él ocupa, que Él prepara precisamente con el propósito de establecer una luz en tiempos de oscuridad y de apostasía en el pueblo. Y ese fue Samuel. Fue este niñito Samuel, ¿verdad? Que Dios utiliza precisamente para dar a conocer el pecado de Elí. Yo quiero que por favor vaya ahí a 1 Samuel 3 siempre, pero versículo 11, 14. Mire lo que le hizo saber Jehová a través de una visión, a través de una palabra profética a este niño. 1 Samuel 3, 11, 14. Lo tiene. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, mire qué cosa más terrible lo que el Señor le revela a este joven, un profeta obviamente que estaba desarrollando su ministerio profético. Era la inauguración de su ministerio profético. Y dice allí: y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, es decir, con el sumo sacerdote, todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que, ¿qué dice? Que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha. Miren qué cosa más tremenda, estorbado. Por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de él no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Mire, aquí que estaba haciendo el Señor a través de un ministerio profético, revelando la condición espiritual del sumo sacerdote. ¿Me escucha? Esa es la misión del ministerio profético. Revela condiciones espirituales en la gente. Y usted puede decir: está metido o está metida. No, es que es el Señor que permitió que se metiera en su corazón. Así que sí, es cierto, es metido. Pero es porque Dios metió a ese profeta en su corazón para revelar lo que había ahí. No con intención, hermano, de humillarlo o de provocarlo a ira, sino para que usted se convierta y mejore. Los profetas no son nuestros enemigos, deberían de ser nuestros mejores amigos. Porque solamente el amigo corrige, señala el error. Aquel que dice ser amigo es tapadera tuya, ese no es amigo. Él no es amigo. ¿Me escucha? Porque uno tiene ese concepto de: no, ese es mi amigo del alma, porque él te consiente todo, él no te dice nada, él te sirve de tapadera, él te consiente todo, este es mi amigo del alma.
Pero no voy a ser aquel amigo que constantemente te está señalando, mira, eso no te conviene, mira que esas conversaciones no son buenas, no son apropiadas, comportate, vos que cómo te metes en lo que no te importa, deja mi vida, en fin, hermano, nos volvemos enemigos de aquellos que verdaderamente son nuestros amigos. Porque el que ama verdaderamente va a señalar el error, pero el que no ama no lo va a señalar, lo va a consentir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el ministerio profético siempre tiene esa finalidad de poder revelar lo que hay oculto en el corazón. Y en este caso, pues este muchacho no sabía absolutamente nada de la vida de Elí, pero Dios le plació meterlo en la vida de Elí y hacerle ver cómo estaba la condición espiritual de él ante Dios, que no era buena, que no era apropiada. Ahora, quiero que note algo, cómo Dios es. Cuando Dios, hermano, exhorta, lo hace de una forma repetitiva con la intención de que nosotros nos arrepintamos antes que venga el cinchazo, antes de que venga la vara. Él te lo dice una, te lo dice dos, te lo dice 3 veces y a veces hasta se pasa a nuestro Padre. Va de advertir y va de advertir y vos como que es Juan por tu casa, o sea, entra y salí, no, vos no le pones atención a las cosas. Tenga mucho cuidado, porque en un eso de ir y venir, Dios te va a salir al encuentro y te va a parar. No va a parar. ¿Me escucha? Y así sucedió con Elí. Elí, hermano, había recibido ya esa exhortación. Ya había recibido la exhortación. Por eso es que dice allí en el versículo 12, miren lo que dice, volvamos a leer 3:12. Aquel día cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y de hecho, veamos el capítulo 2, por favor, versículo 27. Ahí tenemos la primera exhortación que Dios le da, mire. Antes de acudir a Samuel, antes de usar a un profeta llamado Samuel, Dios utilizó otro profeta. Por eso le digo, las exhortaciones, así como cuando hay bendiciones por venir y que Dios te las va confirmando y confirmando y confirmando, también las advertencias, Él te las va diciendo una, te las va diciendo dos, porque así es nuestro Padre. Un buen padre es de aquellos que dicen, bueno, ya van a la tercera es la vencida, le dicen los padres a uno, ¿verdad? Y el hijo espera la tercera para esperar el cinchazo, y ni modo, seguro cinchazo. Y nuestro Padre, hermano, es así. Él está esperando pacientemente. Te manda un profeta, después te manda otro, porque vos no quisiste poner atención a los sueños que de repente Dios te daba a ti. Pensaste que comiste mal o que pensando a ver en qué te acostaste y que por eso estabas soñando locuras. No hay peor ciego que el que uno no quiere ver, ¿verdad? Y de repente, no, este no entiende por esto, entonces voy a mandar a un profeta. Y de repente viene la palabra y te toca, hermano. Y mire lo que le dijo este profeta a este hombre en su momento. Por eso le digo, es que él ya había sido advertido, hombre. Ya había sido advertido. Esto no era algo nuevo para él. Versículo 27, dice así. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que ofreciese y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Mire la sentencia, porque así son las advertencias. Te dice lo que te va a suceder si no te arrepientes. Aló, te lo dice claramente. Dice allí,
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Mire qué palabra más dura. Estamos hablando de su generación. ¿Cuánta gente quiere tener a su generación bendita? Anda en rectitud, Padre, anda en rectitud. Y usted le va a garantizar una herencia bendita, ¿verdad? A su familia. Y dice en el versículo 32, verás tu casa humillada. Qué tremendo esto. Mientras Dios colma de bien a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Imagínense, muertes prematuras. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Es decir, hijos que le quitan la vida a los padres. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Es decir, en su año de productividad, de fertilidad, en sus años mozos de juventud. ¿Me escucha? Mire qué tremendo. Y todavía sigue, hermano. Y dice, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos omnifines. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andaré delante de mi ungido todos los días. Fuerte la advertencia. Señala el pecado y advierte. Si tú sigues en este plan, si tú no exhortas a tus hijos a que respeten las ofrendas que están dando mi pueblo, porque ellos estaban abusando. No es como las ofrendas de ahora, hermano. Las ofrendas anteriores eran de especies, a veces eran de animales engordados, ¿verdad? Entonces ellos abusaban, ¿verdad? Y en cuanto a eso, o sea, no tenían respeto a las ofrendas que el pueblo traía, porque repito, en aquellos tiempos eran así las ofrendas, ¿verdad? Que traían animales, los sacrificaban, había una parte para los sacerdotes y otra parte para ser quemada. Pues los sacerdotes se aprovechaban, tomaban más de lo que les correspondía. Entonces había una sola situación allí, hermano. Por eso es que el Señor dice, hasta aquí, les colmó, ¿verdad? Y arremetió obviamente con el padre. Bien interesante que no se dirigió a los hijos, sino al padre, ¿verdad? Porque es el padre llamado a ponerle freno a sus hijos. Es el padre llamado a corregir a sus hijos. Amén. Y anexa y dice, bueno, si tú no te arrepientes, si tú no corriges y pones en orden tu casa, pues vas a ver morir a tus hijos, le dice el Señor. Y tu descendencia tú la vas a ver, bueno, ni tú la vas a ver, pero así te dice el Señor, ¿verdad? Van a morir en edad muy, pero muy llenos de vida, ¿verdad? Con plena juventud ellos van a morir prematuramente. Qué cosa más tremendo esto, hermano. ¿Vemos que Dios confirmó? Claro que confirmó. Así que para Samuel no era para Elí cuando escuchó esto de Samuel no era cosa extraña. ¿Verdad? No era cosa extraña. De hecho, pues él ya sabía perfectamente por qué Samuel le estaba diciendo una vez más todo esto. Bueno, ahora, fíjese bien. El propósito del Señor era precisamente, obviamente, que Elí se arrepintiera, que Elí tomara cartas en el asunto, que Elí reprendiera a sus hijos y les pusiera un alto. Pero lamentablemente Elí no hizo eso. Él no hizo eso, hermano. Y ese es lo terrible. Y quiero que lea el versículo 3, por favor. 13, capítulo 3, 13, siempre de 1 Samuel. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. ¿Qué quiere decir esto? Que la exhortación no caló. Le hizo ver el Señor dónde estaba el pecado, dónde estaba el problema, que era el mal comportamiento de sus hijos. Él nunca actuó. Y por eso es que él le dice, él ha sido un padre muy alcahueto, muy consentidor. Ha permitido todo. Por eso es que dice allí, no les ha estorbado.
Cuando el Señor mismo le dijo, poné cartas en el asunto, poné remedio, punto final a las actitudes de tus hijos, pero él no lo hacía. Él solamente oía, hermanos, las cosas que decían de ellos, pero nunca actuaba. Y llegó el profeta al final, un profeta, y le dijo, si tú no haces esto, pues esto te viene. Pero él ignoró. Después Dios levanta a otro profeta, bien jovencito por cierto, criándose con él, a Samuel, y vuelve otra vez el Señor a decirle las palabras. Y mire la actitud de él, que es lo que más triste aquí, hermano. Porque repito, cuando el profeta viene y señala el error, es con la intención de que la persona mejore sus actitudes y cambie su forma de vivir. Y que no siga en lo mismo. Pero mire lo que pasó con este hombre. Quiero que lea el versículo 18, por favor. 1 Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo. Es decir, que Elí le hizo que confesara todo lo que había recibido, y así lo hizo Samuel. Y mire lo que dijo este hombre, sin encubrirle nada, dice, porque no le encubrió nada a Samuel a él. Entonces él dijo, es decir, Elí dijo, Jehová es decir, la palabra que ha recibido Samuel viene de Jehová. Pero qué terrible lo que dice a continuación. Haga lo que bien le pareciere. En otras palabras, no me importa que se mueran mis hijos. Mire, hermano, eso sí está crítico. Llegar a un nivel donde el Señor te está diciendo, ¿verdad? Mira, deja de ir por ese camino, vas a tener un accidente. Te va a venir una cosa mal. A mí no me importa, yo hago con mi vida lo que yo quiero y usted sigue. A veces tenemos esas actitudes. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente llega gente y que te dicen cosas que te pueden pasar en lo físico. Y lo dejan a uno un poco así, frisado, ¿no? Erizo. Pero uno, en vez de actuar, en vez de redimirse, decir, no, pero si es cierto, Padre, ayúdame. Yo no quiero llegar a una condición, ¿verdad?, de deterioro en mi cuerpo, etcétera, para reconocer que soy pecador, estoy pecando, ten misericordia de mí. Pero aquí vemos a un hombre, hermano, que se conformó en su condición espiritual. Y le importó poco llevarse al encuentro a sus hijos. Porque de sus hijos estaba hablando el Señor. Pero cuando diga, haga, es de Jehová, es que esta palabra es de Jehová y haga como Él quiere. Y yo digo, qué barbaridad. Hermano, que un sumo sacerdote, que una persona que conoce la ley, que sabe perfectamente que con Dios, si media vez una persona se arrepiente y se aleja de su pecado, Dios, hermano, puede cambiar. Dios puede cambiar juicios. Si no, veamos esos ejemplos de Nínive o de otras personas que se humillaron ante Dios y cambiaron radicalmente el rumbo de su vida, ¿verdad? De mal para bien. ¿Por qué? Porque se arrepintieron a tiempo. Entonces, Dios es un Dios, hermano, misericordioso, clemente, que no quiere la destrucción del impío. Y de repente le ha señalado una sentencia, pero eso no está escrito en piedra. Eso no está escrito en piedra. Tú puedes cambiar con una actitud correcta. Tú puedes cambiar ese destino fatalista o de tristeza, de lloro, de luto, de dolor, con una actitud correcta. Pero aquí vemos que Elí no tuvo una actitud correcta, a pesar de que era el sumo sacerdote, aunque sabía la ley. Y fíjese que en parte de la ley había un versículo muy bonito. No podemos hablar de Jonás, ¿verdad? Porque en aquel tiempo todavía eso no se había dado, ¿verdad? Pero mire lo que habla la ley. Éxodo 34:6. Mire lo que declara del carácter de Jehová. Algo bien interesante. Éxodo 34:6. Obviamente que siendo el sumo sacerdote, era una persona que conocía escritura. Y estos versículos era obvio que él los tendría que estar dominándolos en su día a día. Y dice ahí Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué dice que es Jehová? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad.
Y Elí había observado que verdaderamente Jehová era tardo para la ira, porque yo no sé cuánto tiempo hubo de un profeta a otro que el Señor mandaba. Lo que sí es seguro es que hubo un tiempo, un lapso que el Señor esperó para que aquella persona analizara la palabra y pudiese arrepentirse y pudiese ver el carácter de Dios, que es lento para la ira. ¿Ah? Y dice allí, y misericordia, grande en misericordia y verdad. Elí sabía perfectamente esto, pero no actuó de acuerdo a ese conocimiento. Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Porque nosotros, hermanos míos, pecamos no por ignorantes. A veces pecamos por pura intención y porque deseamos. No porque no porque no tengamos enseñanza, no porque no se nos indique el camino correcto o el camino malo. Si no, se peca por puro gusto. O porque desconozcamos la palabra de Dios, que no hay a quien la dé a conocer, etcétera. No, hermano, nosotros estamos en la misma condición. Conocemos palabra de Dios. No podemos alegar ignorancia. Es que esto yo lo hice por ignorancia. ¿Qué? ¿Cuáles cosas? Nosotros estamos muy conscientes ya a esta altura, hermano. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano, pero por lo menos lo básico usted ya lo maneja, hombre. Y usted sabe perfectamente lo que le agrada y desagrada a Dios. Ahora, si usted hace lo que le desagrada, es por puro gusto, no por falta de conocimiento. Es por su propio querer, es por su pobre voluntad, porque no tiene determinación de hacer lo correcto, porque le gusta el placer carnal, simplemente. Somos más dados al mal que al bien, simplemente. No nos gusta reprimir la carne, le damos vuelo a la carne, ¿verdad? No la reprimimos, ahí andamos haciendo y deshaciendo, no. Entonces, hermano, ahí es lo que le digo yo, y Dios te está viendo, a ver cuánto tiempo tienes en lo mismo, pero como no te llega, ¿va? Tú dices estar bien, no, estoy chévere con Dios. Pero ya se te advirtió una vez. ¿Y cuál es tu actitud? Lo mismo. Tú vas por el mismo camino. Pasa el tiempo, ahí te deja estar el Señor. ¿Qué haces con esa palabra? La tiras por un tubo, no te importa. Luego el Señor levanta a otro profeta y te dice lo mismo, en otras palabras, pero te dice lo mismo. Ay, hermano mío, ya cuando una cosa está así, que constantemente te están advirtiendo, pero tú aún con todo no quieres oír. Ay, hermano, prepare su cuero, porque le viene leña, le viene palo. ¿Me escucha? Porque así dice la Escritura: al que es hijo, mi Señor lo va a corregir. Lo va a corregir, no lo va a dejar en el error. Así que aquí vemos una disciplina fuerte, pero no porque Dios no haya advirtió con tiempo, ¿sí o no? Pero Elí no quiso. Vino otro profeta y aún así, cuando terminó de oír, todavía tuvo la desfachatez y el descaro de decir: es la palabra de Dios, no puedo decir que tú comiste mucho, no puede decir de que tú estabas lenteando, minusqueando mi vida, que por eso me estás diciendo esto. No, es palabra de Jehová lo que tú me has dicho, pero ¿sabes qué? Que se cumpla. Pero yo no voy a hacer caso, yo sigo mi vida. Qué triste, hermano, qué triste, porque mire, yo quiero que volvamos otra vez a 1 Samuel, por favor, 1 Samuel, porque ahí tenemos ya el cumplimiento de esto. Por eso le digo, sí, es cierto, Dios es lento para la ira y grande misericordia, pero eso no quiere decir que la ira no va a venir. Viene porque viene. 1 Samuel 3, versículo 4:11, amado. 1 Samuel 4:11. Aquí tenemos ya el cumplimiento. Mire, de repente Israel se va metido en una guerra con los filisteos. Los sacerdotes se llevan el arca del pacto creyendo que Dios iba a estar solamente porque llevaban el cajón.
pero ellos estaban viviendo una vida obviamente no correcta ante los ojos de Dios. Y no porque llevaban el arca del pacto Dios iba a estar con ellos, ¿verdad? Pero ellos pensaban que así iba a ser, y qué errorazo más grave. Cuando nos escudamos en la religión y nos tapamos en ella y creemos que porque estamos en una iglesia nos salvamos de la reprensión, que porque tenemos las oraciones de un papá, de una mamá piadosa, nos salvamos nosotros de la reprensión. Qué triste engaño. Entonces mire, 1 Samuel 4:11 lo que dice: y el arca de Dios fue tomada, ¿y qué dice? Y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. ¿Se cumplió la palabra? ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe. No se sabe cuánto tiempo. No le podría decir tanto tiempo pasó. La cosa es que cuando Dios habla, se cumple. Cuando un profeta tiene palabra recta de Dios, hay que temerle. No hay que pasar de oídos sordos. No hay que tener aquella desfachatez de estar escuchando palabra de Dios y seguir la vida como que a nosotros no nos importa absolutamente nada. Es lo peor que podemos hacer, iglesia. Si Dios manda un profeta a tu vida y te señala un error que tú estás haciendo en oculto, que nadie lo sabe, seamos humildes de reconocer nuestros pecados y volvámonos a Jehová. No agarremos piedras contra el profeta, porque estamos luchando contra Dios, y tarde o temprano usted se va a ver cosechando el error que sembró. ¿Me escucha? Mire qué cosa más terrible. Cuando el papá se dio cuenta de esto y que el arca del pacto fue también arrebatada por el enemigo, cuando él escuchó lo que había pasado, mire lo que pasó con Elí. Mire lo que pasó con Elí. Quiero que lea por favor el versículo 18. Siempre 1 Samuel 4:18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta. ¿Y qué pasó con él? Y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando le llegó la noticia a Elí, él estaba en una mecedora, puedo decirle, ¿no? Que no era una mecedora. Él estaba en su silla favorita, oyó la noticia, no soportó la noticia el hombre, y como era gordito, era bastante rellenito, se fue con todo, hermano, y se desnucó, y ahí perdió la vida. Se cumplió la palabra de Dios, porque también a Elí le platicaba la muerte. Así que ahí podemos darnos cuenta que la palabra de advertencia se convirtió en juicio. No permita que una palabra de advertencia dicha por un profeta se convierta en un juicio para usted o para mí. No lo permitamos. Porque el propósito de Dios de tener profetas en medio de nuestras congregaciones es para que nos adviertan de nuestro mal proceder, que nos volvamos de nuestro mal camino y que cancelemos con el arrepentimiento ese juicio que pueda venir sobre nosotros. ¿Me escucha? Eso es lo que aprendemos en todo esto, hermano. Esta es la lección que podemos sacar de esto. Cuando Dios revela algo malo de nosotros a sus profetas, y estos vienen a nosotros y nos exhortan, no tomemos la actitud de Elí. Por el amor de Dios, no tomemos la actitud de Elí de hacer de oídos sordos y no corregir nuestras actitudes. Estar conscientes de que Dios nos está diciendo: esto que tú estás haciendo no me agrada. Y te lo dice una, te lo dice dos, te lo dice a través de una prédica. Yo no sé si usted un día de repente ha escuchado gente decir: lo que este hombre predicó es como que le habían contado mi vida. O de repente están predicando, hermano, y de repente como que le están describiendo lo que a usted le está pasando. ¿Le ha pasado a usted eso?
Ahí está fluyendo el don profético a través de la palabra, hermano. Pero aún así uno no reacciona. Y de repente Dios manda a otros profetas para hablar directamente. Y aún así no reaccionamos. Y estamos conscientes que es palabra de Jehová. Pero aún con todo lo ignoramos. Entonces prepare su cuero porque viene palo. ¿Me escucha? Entonces, y yo creo que no quiere eso usted. Cuando el Señor está en esa situación de advertir es porque no quiere llegar a un juicio contigo, a llamarte a cuenta. Él está esperando que se cumpla 2 Crónicas 7:14, que ¿qué es? Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren, buscaren mi rostro y se apartaren de su mal camino, entonces yo perdonaré y sanaré su tierra. Esa es la actitud que nuestro Padre está esperando. Cuando oímos a los profetas señalar con su dedo acusador, cuando escuchamos palabras que nos exhorta, palabras que nos está diciendo esto no está bien lo que tú estás haciendo y te expones a esto. Pero aún con todo tú dices, sí, es palabra de Dios, yo lo sé, ahí está escrito, yo estoy muy consciente que lo que estoy haciendo no goza de la aprobación de Dios, pero no me importa. Y puede ser que no lo decimos con esa palabra porque lo decimos con nuestras actitudes. ¿Me escucha? Porque puede ser que no lo digamos así, ¿no? A mí no me importa, ¿verdad? No, pero con nuestras actitudes lo estamos diciendo. Estamos en lo mismo. ¿Qué está diciendo ahí? Que no le importa. ¿Qué no le importa? Entonces, mire hermano. Entonces, usted que es padre de familia no me va a dejar mentir. Que así también, el buen padre así advierte. Pero llega un punto donde el padre ya deja de hablar y agarra el lacial y empieza a dar con ganas. ¿Me escucha? Porque el buen padre corrige a sus hijos. No digamos a nuestro Padre Celestial. Pero antes de eso, vaya, ustedes que son papás, si su cipote le hace caso, ¿será que le va a pegar? Puede ser que la primera no le hizo caso, puede ser que a la segunda sí le hizo caso. Entonces ya no va por la tercera, ya no va para la vencida. ¿Me escucha? Pero si pasa ese límite, ¿qué le espera al cipote? Preparar el cuero porque viene el palo. Amén. Vaya, entonces no esperemos eso. Humillémonos, reconozcamos nuestros pecados y volvámonos a Jehová. Porque si no lo hacemos, crea que las consecuencias nos van a perseguir, nos van a alcanzar y nos van a destruir. Porque todo el que practica pecado, ¿qué pasa? No solamente se convierte en esclavo de ese pecado, sino que va como ovejita al matadero. Porque la paga del pecado es destrucción. Es destrucción. Y con esta cita quiero terminar. Hebreos 10:26. Miren lo que dice. Aquí está la consecuencia de la falta de oír atentamente la advertencia, de pasarla por alto. Mire lo que dice aquí. Hebreos 10:26-31. Tiene como subtema advertencia al que peca deliberadamente, es decir, que peca adrede, que peca al igual que Elí, que sabe que Dios no le gusta eso, pero no le importa, continúa. Eso es pecar deliberadamente. Hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Hebreos 10:26-31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuándo lo recibimos? Cuando hay ministerios proféticos operando. Ya no queda más sacrificios por los pecados, sino que
una horrenda expectación de juicio. ¿Qué se convierte la advertencia? ¿En qué se convierte la advertencia? No espere que se convierta en juicio. Ahí claramente dice, ahí no hay vuelta de hoja, aquí no estoy inventando nada, no estoy añadiendo nada, es palabra de Dios. Sino dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, que dice, muere irremisiblemente. ¿Cuáles testigos se refiere aquí? Cuando Dios manda un profeta, cuando Dios manda otro profeta, cuando Dios manda otro profeta y te dice arrepiéntete porque si no lo haces esto te va a venir. Estos son testigos ante el cielo que se te dio la advertencia, pero no quisiste ni por la primera, ni por la segunda, ni por la tercera, y por lo tanto esa advertencia se convirtió ¿en qué? En juicio. Por eso dice, muere irremisiblemente. Lo que le dijo a Elías, este hombre no tiene ya perdón, ni aunque ofrezca ofrendas, no tiene perdón. Lo mismo aquí, muere irremisiblemente. ¿Cuánto, dice aquí, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Cada vez que nosotros pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No nos importa. ¿Por qué murió Cristo? Por mis pecados. Y cuando yo estoy en estos pecados, yo estoy pisoteando la obra de Cristo. ¿Me escucha? Y usted debe de comprender porque esto es grave. Esto es grave, hermano. Por eso es que aquí dice, cuánto mayor castigo si la ley fue así tan radical. Hermano, si nosotros despreciamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue morir por nosotros, y aún así pecamos y pecamos, estamos diciendo, no nos importa lo que Cristo hizo en la cruz, y estamos pisoteando ese sacrificio. Por eso es que dice allí, hermano, en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿En qué se convierte la advertencia? En juicio. ¿En qué se convierte la advertencia? En juicio. Horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? Del pastor, de un líder. Qué gran miedo de que el pastor se dé cuenta de que yo ande pecado porque van a quitar los privilegios. No, hombre, hermano, ese debe de ser la menor preocupación suya. Esa debe de ser la menor preocupación suya. La cosa es el ojo divino que está con usted las 24 horas del día. La forma como usted se conduce, la forma como usted está recibiendo la palabra y cómo la está manejando usted. Se está asimilando, la está menospreciando. Dios está viendo eso. Aquí no se trata de que, ya tenemos miedo 3 meses ahí, ¿verdad? De disciplina o cadena perpetua. No, hombre, hermano mío. Ha sentado ahí indefinidamente. No, hermano, ese es el menos problema suyo. La cosa es caer en las manos del Dios vivo, no en las manos del hombre. Porque la disciplina del hombre, hermano, puede dejarte algún tipo de vergüenza pública, pero la disciplina de Dios te deja cicatrices. Se lo voy a volver a repetir. La disciplina del hombre pueda, hermano mío, provocar algún tipo de vergüenza pública, pero la disciplina divina, cuando cae, te deja cicatrices. Te deja cicatrices. Porque así es el sopapo que llega, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, señores de la vieja escuela, ¿verdad? Que tenían sus padres, ¿verdad? Que fueron castigados pero de una forma que tienen marcas en su cuerpo. ¿O no? Pero después dice usted, benditas estas marcas.
Porque si mamá no me hubiera sido así, ni papá, a ver qué malacate fuera en la calle. No, es que mi mamá y mi padre se mandaron cuando supieron amarrar a la bestia a tiempo, antes que se desbocara. Mire, hermano, de verdad así le digo, uno agradece esas correcciones drásticas. Y es cierto que su cuerpo queda marcado, hermano. Pero uno, mire, ay, esas marquitas, uno después las agradece. Ahora, como si usted se da cuenta, tanta ley, ¿verdad? Que cuidado con golpear mal al niño porque se la va a ver con la ley. Ahora hay cipotes que dice, no me vaya a golpear porque le voy a llamar a la policía. Y un día me topé con una hermana y yo le dije, hermano, ¿y usted qué hizo? Pues yo no hice nada, hermano, porque me iba a meter presa. Yo no quiero estar presa, me dijo. Y dije yo, qué mujer más aguada, dije yo, qué tremendo. No, hombre, prefieren ver a su hijo, hermano, en una situación terrible en la cárcel, ¿no? No, hermano, no. La palabra de Dios es bien clara. Hay que corregir con vara, dice la Escritura. Y siempre que se corrige con vara, Señor, déjeme decirle que siempre te queda una seña. Y así sucede con la disciplina de Dios. Siempre quedan señas. Siempre quedan unas cicatrices, hermano. Y de repente la gente viene merocuta, viene con tuertos, vienen allí sin manos, sin pie. Mire, y usted puede decir, uy, hermano, no diga eso. ¿Qué me está deseando usted a mí? Mire, hermano, yo le estoy diciendo lo que he visto. En los testimonios que he visto de gente que Dios ha tratado de una forma tan radical, porque si no lo hubiese hecho, esa persona se hubiese perdido eternamente. Y mejor, como dice el maestro, es preferible que antes que entres a los cielos manco o sin un pie o sin una mano, que perder todo tu cuerpo en el infierno. Por eso es que a veces Dios es tan radical y nos pega donde más nos duele, hermano. Mire, hermano, yo he visto a gentes que han tenido pisto irse a la quiebra por el orgullo. Y han mordido polvo y Dios les ha enseñado de la peor forma a ser humildes y sencillos. Yo he visto hijos rebeldes, hermano, decir ya no, venir humillado y después contar un testimonio ya cuando le falta un parte del cuerpo y decir, ¿por qué no le hice caso a mi papá y a mi mamá? Y es, ¿para qué? Digo yo. ¿Para qué? Si eso es cuando uno le están dando la advertencia a un hermano, ¿para qué esperar una cosa horrenda? Y es lo que dice ahí, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Así que, hermano mío, no se preocupe por las disciplinas del hombre, porque esas son temporales. Pero cuando Dios corrige, créeme, que Dios se va a encargar de que esa corrección esté en perpetuo recuerdo para ti, para decir, ya no vuelvo por otra. ¿Me escucha? Ya no vuelvo por otra. ¿Y lo hace porque le falta amor al Padre? No. Porque nos ama. Porque nos ama. Porque nos ama. Por eso es que dice en Hebreos 12:5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor y desmayéis cuando es reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué hace todo azote en el cuero? Deja marca. Y azota a todo al que recibe por hijo. ¿Se da cuenta? Hermano mío, pregunto. ¿Mejor hacer caso a la buena o por la mala? ¿Qué prefiere usted? Mejor hagamos caso por las buenas. Si ahorita está escuchando la advertencia, no espere que eso se convierta en juicio. Arrepintámonos, humillámonos, vengamos ante el Padre y digámosle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ti, pero la sangre de tu amado Hijo, el sacrificio de tu amado Hijo, Padre, me limpia de todo pecado. Y puede restaurarme, puede, Señor, volver a restituirme a mi posición inicial. Y así es. Porque así terminó el hijo pródigo. ¿Terminó a dónde? En la casa de su padre, en la mesa de su padre y engalanado. No comiendo algarrobas, comiendo el becerro gordo. Porque eso es lo que hace el padre cuando un hijo se arrepiente.
lo bendice. ¿No le parece maravilloso? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos por un momento. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.